¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo para abrir la palabra de Dios, para recibir sus palabras, para aprender más acerca de Él, para recordar lo que ya sabemos y para acercarnos más a nuestro Creador. Este es tu canal, La Biblia Habla. Aquí estudiamos y ofrecemos estudios de la palabra de Dios a todo aquel que quiera aprender más de Él o recalcar o pensar más en las cosas de Dios. Muy bien, hoy vamos a tratar el tema sobre el Espíritu Santo. Continuaremos con nuestro tema sobre el Espíritu Santo, pero hoy hablaremos de un punto especial en el que el Espíritu Santo ha dejado especificado a su iglesia verdadera, y hemos hablado acerca de los dones del Espíritu, el estudio anterior, y hoy vamos a hablar del don que sí caracteriza a la iglesia verdadera y que es el don que ha dado Dios a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, a su pueblo. Veremos para qué se utiliza, qué es y cuál es ese don. Muy bien. Vamos a pedirte primeramente que te suscribas a nuestro canal, que nos acompañes, que compartas estos videos, que nos apoyes con tus oraciones y que también en algún modo podamos orar por aquellos que ven estos videos, que no conocen esta verdad y que todavía no aceptan determinados puntos de la verdad de la cual Dios nos está hablando a través de su palabra. Bueno, vamos a empezar entonces con una oración, postrándonos de rodillas y buscando a Dios para comenzar el estudio de su palabra, en el cual estudiaremos el tema del espíritu de la profecía. Veremos muchas cosas con respecto a esto, pero vamos a buscar a Dios en oración para así ya entrar de lleno al estudio de su palabra. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra en esta tarde. Gracias por tu misericordia, por tu amor, tu bondad, Señor, porque permites esta tarde de sol aquí en Buenos Aires. También pedimos que puedas llevarle también un poquito de este sol en los corazones de aquellos que están afligidos y abatidos, cansados tal vez por el pecado y hastiados por la maldad de este mundo. Padre misericordioso, en tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entraremos entonces ya de lleno en el estudio de la palabra de Dios para desgranar y desmenuzar el don que Dios ha dejado a la iglesia como símbolo de la iglesia verdadera. No era el don de lenguas el don que caracterizaba a la verdadera iglesia. Si bien en los primeros tiempos el primer don grande que se le dio a la primera iglesia fue el don de lenguas como medio para la predicación del Evangelio, fue un medio de urgencia, porque no había otra forma de predicarle el Evangelio a todos los que habían venido a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Pero ese no era el don que caracterizaría a la iglesia verdadera a través de todos los siglos. ¿Y cuál era ese don? Pues ese don lo demuestra en la palabra de Dios y ya lo veremos cuál era ese don y por qué Dios ha dejado ese don como don característico de la iglesia genuina de Él. Muy bien. ¿Cómo hablaba Dios entonces al principio? ¿Cómo se comunicaba Dios con sus hijos al principio? Para eso vamos a buscar la respuesta en Génesis 2, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y el Señor Dios mandó a todo hombre diciendo: puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cómo habló entonces Dios con el hombre para especificarle qué cosas debía comer y qué cosas no? Pues le habló cara a cara, de frente. No tenía necesidad de otra cosa, porque el hombre era
limpio, puro y santo. No tenía necesidad de un interlocutor. Dios se comunicaba cara a cara con el hombre. Bien, pero algo cambió. ¿Qué cosa fue lo que cambió con el ingreso del pecado? Vamos a buscar Génesis 3, capítulo 3, verso 8 al 11. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 11. Allí tenemos la respuesta. Cómo se empezó a comunicar Dios con el hombre después del pecado. Versículo 8 dice: cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios lo llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Entonces respondió él: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí, le dijo Adán. Le preguntó Dios entonces: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Esta es la última vez que Dios se comunica cara a cara con el hombre. Cuando Dios le recomienda o le dice a Adán que cómo sabía que estaba desnudo, porque ellos estaban cubiertos por un manto de santidad, pero al caer en pecado, en desobediencia a los mandatos de Dios, pues perdieron ese manto de santidad y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Y Dios los buscó igual, los llamó igual y habló con él, con Adán, por última vez cara a cara en esta etapa de la entrada del pecado. A partir de allí, Dios utilizó a intercomunicadores, personas especiales preparadas por Dios para poder llevarle al pueblo sus mensajes. Entonces, ¿qué cambio introdujo el pecado? Pues que ya Dios no se pudo comunicar cara a cara con el hombre. Entonces, ¿por cuáles medios utilizó Dios para hablarle al hombre? ¿Cuáles fueron los medios? ¿Cuáles? Amós, capítulo 3, versículo 7. Vayamos al libro de Amós, Antiguo Testamento. Amós, antes de Joel y después de... antes de Joel, o sea, después de Joel y antes de Abdías. Amós, capítulo 3, verso 7. Dice así la palabra de Dios: así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esos seres comunicadores de Dios, pues eran los que hablaban en nombre de Dios al pueblo cuando Dios ya no pudo comunicarse con el hombre cara a cara por el pecado que el hombre tenía. Si Dios hubiera comunicado cara a cara con el hombre hubiera muerto por la transgresión. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vimos que Dios se comunicaba en el principio se comunicaba Dios cara a cara con Adán y Eva. Al caer el pecado, el hombre, entonces Dios, si se presentaba con el hombre cara a cara, el hombre moría irremisiblemente ya no era santificado por Dios, ni tenía ese manto de santidad protectora. Entonces, al perder eso, si Dios se presentaba ante el hombre moría irremisiblemente calcinado, ¿no?, por la presencia misma de Dios. Entonces Dios tuvo que utilizar o valerse de medios, de intercomunicadores, para poder acercarse al hombre. ¿Y cuáles fueron esos intercomunicadores? Pues Amós 3:7 dice, fueron los profetas. ¿Y cuál era el deber de estos profetas? Vamos a mencionar algunos importantes de tantas listas, de tantas tareas que tenían los profetas. Vamos a mencionar algunos nomás, no todos, para ver
cuáles eran los deberes primordiales de un profeta. Vamos entonces a buscar en Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Capítulo 3 de Ezequiel, versos 17 al 21. ¿Cuál era el deber del profeta? Dice el versículo 17: Oh hijo mío, oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y las advertirás de mi parte. Entonces, ¿cuál era una de las tareas que tenía el profeta? Oír las palabras de Dios y darle advertencia al pueblo, ser como atalaya del pueblo, ¿verdad? Esa era entonces una de las misiones que tenían los profetas. Otro punto más. Vayamos a 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. Capítulo 15, versículo 22 de 1 de Samuel. Dice la palabra de Dios: Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos o en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. ¿Cuál era entonces la sentencia, la tarea que tenían también los profetas? Dar sentencia, ¿verdad?, al pueblo, dar la sentencia. ¿Se complace Dios con sus holocaustos o con la obediencia? Eso es lo que le decía Samuel al pueblo. Samuel era un profeta, ¿verdad? Samuel reprendía también al pueblo. Esa es una de las tareas también del profeta, reprender en nombre de Dios al pueblo. Muy bien. Vamos a ver otro punto más. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Otro punto más. Capítulo 12, versículo 13 de Segunda de Samuel. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: Señor, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. El profeta también impartía el perdón, no del profeta, sino de Dios, a quien se arrepentía de corazón, como en este caso David. El profeta era el que mandaba la palabra de Dios a su destinatario. Y en este caso, en el caso de David, pues, él recibe el perdón a través del profeta, no por el profeta. Cuidado con eso. No por el profeta era perdonado por Dios, y el profeta se lo comunicaba al pecador. Muy bien, otro punto más. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice así: el rey de Siria estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus servidores, diciendo: en tal y tal lugar está mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Entonces, ¿cuál también era la misión de los profetas? O sea, informar al rey los planes del enemigo. Esa también era la misión del profeta: informar a los dirigentes y al pueblo los planes de los enemigos. Dios, que discierne los corazones, utilizaba a sus siervos, los profetas, para indicarle al pueblo los peligros antes que le ocurran. Entonces, vayamos entonces ya otra más,
que esta también es importante, Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel capítulo 2, esta es muy importante. Esta es importantísima. Daniel capítulo 2, versículo 28. El capítulo 2 de Daniel, versículo 28, dice lo siguiente. Pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza y de tu cama son estos. ¿Cuál era, mejor dicho, la misión entonces de los profetas también? Pues mostrar el futuro. Mostrar el futuro. Esa era una de las primordiales tareas que tenían los profetas. Dios les revelaba el futuro a ellos y ellos se lo informaban a el que demande la misión del profeta. Entonces, ¿queda claro lo importante que era el profeta para el pueblo de Dios? Sí, muy importante, porque ayudaba a discernir el peligro, señalaba el pecado, impartía el perdón de Dios a quien lo buscaba e informaba al pueblo cuál era el futuro revelado por Dios. ¿Qué autoridad concedió el don de profecía a la iglesia? ¿Qué autoridad concedió el don de profecía a la iglesia? Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Capítulo 12, versículo 28 de Primera de Corintios dice lo siguiente. A unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas, de idiomas. Entonces, ¿quién fue el que dio este don a la iglesia? Pues es Dios mismo. El Espíritu Santo es el que da este don a determinada persona dentro de la iglesia. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de rechazar a los profetas de Dios? ¿Cuál es el resultado? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 al 17. Capítulo 36, del 12 al 17. Vayamos a ver cuál es el resultado de rechazar a los profetas. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato del Señor. Asimismo, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien lo había hecho jurar por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volver al Señor Dios de Israel. También todos los jefes y los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, que él había santificado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió sus mensajeros persistentemente porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Así trajo contra ellos el rey de los caldeos, quien mató a la espada a los jóvenes y a su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes ni de las jóvenes, de los ancianos ni los débiles, ni a todos los entregó en su mano. Entonces, ¿cuál era también el resultado de rechazar los mensajes de Dios? Pues una de ellas para el pueblo de Israel, vemos la cantidad de veces que cayeron en cautividad por rechazar a los siervos de Dios, a los profetas enviados. Se burlaban de ellos, no les hacían caso, hasta los mismos sacerdotes, dice aquí,
que rechazaban el mensaje de Jeremías, se burlaban de él, y fue la peor catástrofe que pasó el pueblo de Israel con la llegada de los caldeos, de Nabucodonosor. Entonces, vemos que no es cualquier cosa desobedecer a Dios y desoír a los profetas. Vayamos ya promediando nuestro estudio de hoy. ¿Cuál es la relación del profeta con la iglesia? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Cuál es la misión del profeta con respecto a la iglesia? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12, dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno solo, también muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también con Cristo. Entonces, ¿puede el profeta estar separado de su iglesia? No, no puede. ¿Por qué? Porque pertenece al cuerpo de Cristo. El profeta pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto? Vayamos a comparar con Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Y con esto terminamos la primera parte del estudio acerca del don de profecía. Vamos a estudiar ahora, estudiamos la tarea del profeta, que era el emisario de Dios ante el pueblo. Ya veremos las características de un profeta. No todos los profetas fueron profetas de Dios, y todos los que se dicen ser profetas son profetas de Dios. Hay características para eso, ya lo veremos. Entonces comparamos Primera de Corintios 12:12 con Primera de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Y con esto cerramos el estudio de hoy. Primera de Samuel capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, vengan y vayamos al vidente, porque al profeta de hoy antiguamente se lo llamaba vidente. ¿Y dónde iban? A Israel, a consultar al vidente de Dios que estaba en Israel. Era parte del pueblo. Entonces el profeta tenía que ser parte del pueblo de Dios. No podría venir de afuera. Tenía que ser parte del pueblo de Dios. Vemos la importancia de este don como preponderancia para la iglesia. Es una de las características de la iglesia verdadera. ¿Y cómo sabemos esto, Alejandro? ¿Cómo me dices tú que la característica de la iglesia verdadera es el don de profecía? ¿Dónde dice eso? Pues vayamos a la palabra de Dios, y con esto ya sí terminamos. Vayamos al libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la perseverancia o paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? ¿Qué es el testimonio de Jesús? Pues vayamos entonces a lo que nos sigue diciendo el apóstol Juan, que nos responde esta pregunta. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. Allí está. Apocalipsis 19:10 nos dice cuál es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 10. Y me postré, dijo Juan, ante los pies del ángel para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Él era consiervo de los que tenían el testimonio de Jesús, o la fe de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la característica del pueblo de Dios real. El pueblo de Dios real no es hablar en lenguas.
no es hablar en lenguas, no es interpretación de lenguas, es el don de la evidencia dado por Dios a su pueblo a través de los profetas. Esa es la característica del pueblo de Dios, y Satanás se ha empeñado también en engañar a la gente, metiendo a profetas dentro de determinadas organizaciones religiosas para decirse que también son el pueblo de Dios. Pero resulta que leímos en Apocalipsis 14:12 que los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús, esos eran el pueblo de Dios. No todos son pueblos de Dios. Por eso es importante entender que dentro del marco de la obediencia a Dios, el don característico de la iglesia final de Dios es que tiene el espíritu de la profecía. ¿Entiendes, hermano? Por eso es tan importante este don para la iglesia de hoy día, que decimos que estamos viviendo en el último tiempo. Pero, hermano, usted me dice que yo tengo que creer en José. Mire entonces, porque José, mire, era un profeta. Pues ya veremos las características de los profetas elegidos por Dios. No todos los profetas cumplen con estas características. Por eso, probad a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Muy bien, vamos a dejar el estudio aquí. No lo vamos a alargar más. Vamos a dejar el estudio aquí y te invitamos para nuestro próximo estudio de la palabra de Dios acerca de este impresionante tema que es la evidencia de los hombres de Dios como característica para su pueblo final. Vamos a buscar a Dios en oración y terminaremos el estudio de hoy con esta plegaria, elevando nuestra mente hacia el cielo y buscando la presencia de Dios con la mente. Mostrémonos de rodillas. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder, Señor, atesorar estos mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que bendiga, Señor, a aquellos que estudian que siguen estos estudios, que los guardes, que los protejas, que estés con ellos constantemente, Señor, trabajando en sus mentes, en sus conciencias, para que puedan llegar a la salvación. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces por nosotros. Que bendigas también, Señor, a los que están padeciendo la enfermedad esta del COVID, que los guardes y los protejas, y sobre todo si son hijos de tu pueblo, mucho más. En tus manos, Padre, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres saber las características de un verdadero profeta? Pues acompáñanos en nuestro próximo estudio. Y no te olvides, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por los que se han suscrito. Muchas bendiciones para todos, los aprecio de todo corazón. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Que tengan un feliz sábado y hasta nuestro próximo encuentro. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Y cuídense, por favor, cuídense. No escuchen a estos charlatanes que andan por YouTube promulgando ideas erróneas con respecto a este don que es el don característico de la iglesia verdadera, que es el don de la profecía. Que el Señor me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.